Dicen, voy a dar el salto cuántico. ¿Cuál salto cuántico? Es que los tiempos dependen de Dios. Los tiempos no dependen ni de ti ni dependen de mí. Así que quiero darles la bienvenida a este nuevo devocional, como todos los lunes a las 7:30 de la mañana, hora Colombia, en donde tenemos este encuentro, en donde vamos a aprender de los principios de Dios, de lo que Dios quiere que nosotros conozcamos para fortalecer nuestro carácter, conocer el carácter de Dios y para que la verdad de su Hijo Jesús se siga revelando en nuestras vidas, para que sigamos creciendo en ese proceso, como lo llama Dios en su palabra, proceso de santificación. Proceso de santificación, la palabra santos viene del griego agios, H-E-Y, en donde significa que somos separados para Dios. Así que si una persona te dice que para ser santo hay que ser un cura, que se muera, haga un milagro y lo beatifiquen, eso es mentiras. Una persona santa es aquella que ha recibido a Cristo y una vez recibimos a Cristo, Dios nos santifica, es decir, que nos separa para Él. Repito, desde su raíz gramatical que es agios, que es para Él, somos separados para Él. Así que si alguien te dice, es que usted se cree muy santo, muy santa, sí, es que lo soy, porque fui separado para Dios en el momento mismo que recibí a Cristo como nuestro único Señor y nuestro único Salvador. Esta es la historia en donde en un pueblo hacía muchos, muchos meses que no llovía, muchos meses, casi años que no llovía, y claro, la gente estaba empezando a sufrir, los animales se estaban muriendo, y llega un momento en donde las personas de este pueblo se reunieron y tomaron una decisión. Y dijeron, ok, como vemos que estamos pasando por dificultades muy grandes, entonces vamos a orarle a Dios para que Dios abra los cielos y caiga agua de los cielos, y nuestros animales y las personas y todos nosotros, las personas que necesitamos agua, podamos vivir nuevamente y no estemos sufriendo lo que estamos sufriendo. Así que las personas de este pueblo tomaron la decisión de reunirse. Y se reunían todos los días a pedirle a Dios y a pedirle a Dios para que abriera las ventanas de los cielos para que lloviera, porque los animales se estaban muriendo y estaban aguantando hambre y estaban sufriendo mucho las personas. Y pasaban los días y seguían orando cuando uno de esos días se arrimó un turista, un forastero, y los vio orando, a lo que le preguntó a uno de ellos, vengan, ¿qué están haciendo? Y una persona del pueblo le dijo, nosotros estamos orando porque hace muchos años, mucho tiempo que no llueve y nuestros animales están muriendo, y muchas personas están aguantando hambre, están muriendo de sed. A lo que esta persona lo miró incrédula, y esta persona del pueblo le dijo, sí, estamos orando para que Dios se conmueva de nosotros y pueda llover. A lo que la otra persona, el forastero, no le creía mucho lo que estaba diciendo, hasta que llegó un punto en donde la persona del pueblo se molestó y le dijo, ok, ¿tú no crees que lo que estamos haciendo sea efectivo? A lo que le preguntó, entonces, ¿usted qué haría? Y el forastero le respondió, ¿usted quiere saber qué es lo que yo haría? A lo que esta persona del pueblo le dijo, sí, claro, yo quiero saber qué es lo que usted haría, porque acá todos estamos orando y estamos orando durante muchos días para que Dios se mueva y llueva. A lo que esta persona le dijo, ¿realmente quiere saber lo que yo haría? Y ya el otro señor, ya un poco molesto, le dijo, sí, queremos saber qué es lo que usted haría. A lo que el forastero respondió, yo hubiera traído el paraguas. Dios nos invita, en su palabra, en las escrituras, que la fe sin obras es vana, ¿sí? No es por lo que tú quieras. Recuerda que es la voluntad de Dios. Dios nos enseña que Él es soberano. ¿Qué significa que Dios es soberano? Se los voy a decir en palabras más sencillas. Dios hace lo que quiere, cuando quiere y con quien quiere. En otras palabras, Dios hace lo que se le da la gana. Dios es soberano, Dios es todopoderoso. Y tú, como lo vamos a ver en el tema de hoy, tú no adelantas los tiempos de Dios. Y como algunos también, he visto por ahí, dicen, voy a dar el salto cuántico. ¿Cuál salto cuántico? Es que los tiempos dependen de Dios. Los tiempos no dependen ni de ti ni dependen de mí. Y entender esto es muy importante. Así que, para que ya entremos al tema de hoy, que sé que muchos nos vamos a identificar con esto, quiero invitarlos para que me acompañen en oración y para que sea Dios mismo, por medio de su Espíritu Santo, que nos traiga la iluminación y la revelación, que son dos cosas diferentes, de su palabra, para que se haga viva en nuestra vida y siga al Señor, desde su propósito, que es la consolación, desde su palabra, la consolación, la edificación, consolación, se me acaba de olvidar, y la exhortación. La exhortación es confrontación, la consolación y la edificación. Esto llegue a nuestras vidas
en el momento que estemos viviendo cada uno. Así que quiero invitarlos a que me acompañen, Padre. Nos presentamos en esta mañana anhelando que nos llenes de tu palabra, que tú puedas consolarnos, que tú puedas incluso confrontarnos con la verdad de tu palabra para que nuestra vida siga creciendo y podamos alinearnos conforme a tu voluntad. Padre, yo oro y nos presentamos delante de ti en el nombre de tu Hijo Jesús, para que por medio de tu Espíritu Santo, por favor, Señor, traigas la revelación a nuestras vidas y podamos seguir de tu mano, Señor, conocer tu carácter, conocer a tu Hijo Jesús y sobre todo conocer la obra que tú, Jesús, hiciste en la cruz, que es la que nos permite realmente ser salvos y poder tener el crecimiento que tú quieres que tengamos. Padre, yo bendigo la vida de las personas que están conectadas, que están viendo este video, para que tú ores en sus vidas y hagas conforme en tu voluntad o a tu voluntad o en tu voluntad en la vida de estas personas. Padre, te doy las gracias por este tiempo, quédate con nosotros. Hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, el tema de hoy se llama, es muy interesante. Ojo con esto. Dios no necesita 12 meses. Te lo repito. Dios no necesita 12 meses para que la voluntad de Él se haga en su vida o se haga en tu vida. ¿Esto qué significa? Miren, muchas veces nosotros planeamos o esperamos que Dios actúe en nuestras vidas conforme a nuestro tiempo. No funciona así. Lo que tú no has logrado hacer en los últimos 6 años, Dios lo va a hacer tal vez en las próximas 6 semanas o en los próximos 6 meses. Te lo repito. Lo que tú en tus fuerzas no has podido hacer en los últimos 6 años, tal vez Dios lo haga en las próximas 6 semanas o en los próximos 6 meses. No estoy diciendo que sea ese tiempo, es un ejemplo. A lo que me refiero es que muchas veces nosotros en nuestros tiempos, en nuestras fuerzas, buscamos que las cosas se den ya. Y como lo estaba diciendo al principio, Dios es soberano. Por eso, y como lo vamos a ver hoy, no hay tal cosa que vamos a dar el salto cuántico, que he escuchado a muchos decir eso. Es que voy a dar el salto cuántico. No, no, no. Cuando la gente dice que va a dar el salto cuántico, se refiere a que va a lograr algo en menos tiempo. Cuando nosotros los hijos de Dios, cuando tú y yo entendemos que los tiempos de Dios, porque incluso muchos dicen, sí, los tiempos de Dios son perfectos, pero no tienen paciencia en la espera. Dios nos invita, venga, son mis tiempos. Dios nos dice, son mis tiempos, espera con paciencia. Y eso tiene que ver con el tema de hoy. Dios no necesita 12 meses. Y quiero invitarlos para que vamos al libro de Eclesiastés. Recuerden que cuando nos comparten de Dios, inevitablemente debemos leer la Biblia. Si alguien nos habla de Dios y no es de la Biblia y que nosotros lo podamos, ojo, entender, comprender, leer su contexto, la intención del autor, el por qué se escribió esa carta o esa escritura, el tiempo, absolutamente todo lo que gira en torno a esa palabra, hay que tener mucho cuidado, porque a veces he escuchado que nos dicen, no, Julián, es que eso es bíblico. Y yo les digo, el diablo también es bíblico. ¿O qué fue lo que hizo Satanás cuando tentó a Jesús? Pura Biblia. Entonces hay que entender muy bien cómo nosotros debemos asumir la responsabilidad frente a las escrituras. Y ya para iniciar, recuerden que la próxima semana vamos a iniciar un nuevo curso de hermenéutica. Es un curso en donde de forma muy sencilla, de forma muy didáctica y de una manera muy entendible para aquellos incluso que tal vez no han tenido contacto con las escrituras, es un curso en donde les voy a enseñar cómo entender e interpretar la Biblia desde una sana doctrina o desde una forma correcta, desde los elementos teológicos que se debe entender las escrituras, desde, como repito, la intención del autor y todo lo que gira en torno a eso que estamos leyendo. ¿Para qué? Para que en principio no leamos en cualquier parte donde caiga el dedo en la Biblia, no, eso y el horóscopo es lo mismo, que podamos tener un sano, una sana podemos entender mejor de forma sana las escrituras para que eso realmente impacte nuestra vida. Así que la otra semana iniciamos el nuevo curso de hermenéutica. Durante esta semana les voy a estar dando la información pertinente para aquellos que quieran estar en este curso, que sé que va a ser de mucha edificación. Así que, punto número uno, ojo, todo tiene su tiempo. Repito, todo tiene su tiempo. Y si nos vamos para el libro de Eclesiastés, capítulo 3 versículo 1, el libro de Eclesiastés lo escribió el rey Salomón, hijo del rey David. Y para mí, en las escrituras dice que el rey Salomón fue el hombre más sabio después de Cristo
y el que tuvo más dinero en el mundo. Eso es cierto, pero para mí la verdadera sabiduría del rey Salomón se refleja en el Eclesiastés, porque si leemos Reyes, vamos a ver que el hombre tuvo más de 70 mujeres. El hombre se descarrió porque empezó a seguir a otros dioses. Realmente cuando leemos el libro de Eclesiastés es una joya total porque vemos realmente cómo se ve reflejado la sabiduría del rey Salomón. Y en el libro de Eclesiastés capítulo 3 versículo 1 dice en mi versión que es Reina Valera de 1960, dice lo siguiente, nos dice el Señor, dice lo siguiente, todo tiene su tiempo y todo lo que quiere o todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo para nacer, versículo 2 y tiempo para morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Versículo 3 tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Versículo 4 tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir, versículo 5 piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Versículo 6 tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar. Versículo 7, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar. Versículo 8, y tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Dice el 9, ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Mis queridos amigos, Dios no depende del calendario humano. Tal vez los que están viendo este video y los que están conectados están esperando que algo suceda en sus vidas. Un proyecto, no sé, algo financiero, algo emocional, algo familiar, algo de salud. Pero Dios nos dice que no depende de nuestro calendario. Uno de los retos más, para mí, más difíciles de esperar en Dios es esperar con paciencia. Por eso es que nos gusta adelantar los procesos y como siempre lo digo, por eso es que recurrimos al tema de la manifestación o la ley de la atracción, porque no sabemos esperar en los tiempos de Dios. Y esperar en los tiempos de Dios, ojo con esto, esperar en los tiempos de Dios conforme a la voluntad de Él, porque siempre o casi siempre buscamos que Dios haga nuestra voluntad y en nuestro tiempo. No, Dios nos demanda entrega total. Cuando yo me entrego, Dios empieza a fortalecer mi carácter. Dios no depende del calendario humano. Él no necesita 12 meses. ¿Saben por qué? Porque Dios a veces solo necesita un segundo de obediencia en el momento correcto. Y es muy interesante porque organizando este tema de hoy, hay algo que se llama el kairos. El kairos en la Biblia significa el instante exacto donde el cielo decide intervenir. Uf. El Cairo significa también tiempo oportuno, momento adecuado o crítico, en el que algo importante sucede, a diferencia del Cronos, que es el tiempo cuantitativo o cronológico. Kairos representa un tiempo y el instante perfecto para actuar. Se asocia con la oportunidad, el momento de Dios o la coyuntura favorable. Kairos con K. Muchas veces estamos esperando algo y no se da y decimos o creemos que Dios nos dejó o Dios no nos escucha. No, es que Dios está trabajando. El siguiente paso, perdón, el siguiente paso tiene que ver con aceptar el tiempo de Dios sin pelear. ¿Qué es lo que Dios nos recomienda en los tiempos de espera? Confiar y entregar. Si nosotros recordamos la vida de José, el que entregaron los hermanos, José pasó años en prisión. Una de las características de cuando José estuvo en prisión es que José nunca se quejó, nunca se quejó. Sin embargo, ojo con esto, sin embargo, hubo un momento, Kairos, que fue un momento oportuno para José. Después de esa larga espera, que pasó años preso injustamente. Es que una cosa es cuando nosotros estamos, digamos, asumiendo una responsabilidad cuando fue nuestra responsabilidad, nuestra culpa. Duele.
pero no asumir responsabilidades o situaciones cuando somos inocentes. José es un ejemplo. Y llegó el Kairos, el momento en que Dios actuó en la vida de él y lo llevó a ser el segundo del faraón y de la persona que menos se imaginaba. Esto los invito para que lo lean en Génesis en el capítulo 41. Mis queridos amigos, lo que Dios, o mejor, lo que tú y yo muchas veces llamamos retraso, Dios lo llama preparación. Te lo repito. Lo que muchas veces tú y yo llamamos retraso, Dios le llama preparación. Cuando nosotros peleamos en el proceso, nos desgastamos, pero cuando confiamos, Dios nos fortalece. Y ojo con esto. El tiempo de Dios no se discute. El tiempo de Dios se descansa. Te lo repito. Los tiempos de Dios no se discute. En los tiempos de Dios se confía y se descansa. Paso número 2. Y esta a mí me reta muchísimo. ¿Saben por qué? Porque el punto número 2 tiene que ver con permanecer fieles mientras nada parece avanzar. Ah, qué fuerte. Yo les conté la historia de un amigo que estaba pasando por una situación muy difícil y estaba empezando a caer en la queja que suele pasar. Y mi pregunta a mi amigo fue, querido amigo, ¿qué tal si en esta situación difícil que estás viviendo actúas como el rey David? Y él me dijo, Julián, ¿cómo así? Sí, hazte esta pregunta. En esta situación difícil que estás viviendo, ¿cuál es la mejor forma en la que podrías glorificar a Dios? Uf, muy retador, muy. Es que yo siempre lo he dicho, mis queridos amigos, seguir a Cristo es de valientes. Eso es de valientes. Eso no es para cualquiera. Pues no es para cualquiera, que no todos son salvos y Jesús no murió por todos. Cuidado con eso. Cristo no murió por todo el mundo. Y como lo hemos dicho, como lo hemos dicho antes, no todos son hijos de Dios. No todos. Todos son criaturas. No todos son hechos hijos de Dios porque hay condición para ser hijos de Dios. Juan capítulo 1 versículo 12. Y aquellos los que creyeron y confiaron en su nombre, les fue dada potestad de ser hijos de Dios. O sea que hay requisito para ser un hijo de Dios. Bien, paso número 2, permanece fiel mientras nada parece avanzar. ¿Qué es lo que el Señor nos recomienda, mis queridos amigos, en esta situación que estemos pasando? Ser fiel en lo pequeño y ser fiel en lo oculto. ¿Eso qué significa? Como lo mencionaba antes, José fue íntegro en la casa de Potifar. Que recuerden que, para aquellos de pronto que no saben la historia, en Génesis capítulo 41 está la historia en donde José, un hombre muy atractivo, cuenta las escrituras, la esposa de Potifar se enamoró y lo buscaba para que se acostara con él. Y hubo un momento en donde estaban los dos solos. Aquí un consejo para los hombres: cuando estés con una mujer, procura no estar muy solo, frecuentemente solo con ella. ¿Por qué? Porque el corazón es engañoso más que todas las cosas. Y lo más valiente que un hombre debe hacer en estos casos es huir, porque creo firmemente que se necesita ser mucho más hombre para ser fiel que para ser infiel. A los hombres que están acá, aunque las mujeres también, pero esto es para los hombres. Se necesita ser mucho más hombre para ser fiel que para ser infiel. Y miren lo que dice. José fue íntegro en la casa de Potifar, fue fiel aún en la cárcel. Cuando la esposa de Potifar lo quiso tentar, y que me imagino que la esposa de Potifar no era una mujer, digamos, poco atractiva, era muy atractiva, José huyó. Fue lo más valiente que pudo hacer. Ustedes saben cuál fueron los errores de Eva cuando Satanás la tentó. Eva tuvo una conversación larga con quien no tenía. Cuidado con las conversaciones que tenemos. El rey Salomón nos dice en Proverbios, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Cuidado con sostener conversaciones largas con quien no debemos.
Dios no acelera procesos de presión emocional, pero sí honra la fidelidad. Mis queridos amigos, Dios no se va a mover más rápido en tu vida o con más poder porque llores más. No. No estoy diciendo que Dios sea ajeno a nuestro dolor. No, no estoy diciendo eso. Y recuerden que una cosa es el arrepentimiento, otra cosa es la obediencia. Pero Dios no se mueve más porque tú hagas sacrificios. Dios no se va a mover más rápido en tu vida porque tú ayunes, que hemos explicado cuál es el ayuno bíblico. No, Dios no se mueve por emoción, Dios se mueve por obediencia. Y el mundo actual lo que nos está vendiendo es pura emoción. Nos venden emociones. Y la gente está dependiendo de emociones, de que te digan que eres una hija de Dios, que eres una guerrera, que tú todo lo puedes, que manifiesta, que di, sí, yo puedo, yo soy una guerrera, yo soy exitosa, y esas declaraciones sin sentido. Pero cuando vengo a las escrituras, el Señor me empieza a revelar realmente qué hay detrás de todo eso. Recuerden, mis queridos amigos, que Dios no acelera procesos por presión, como se los digo, sino por obediencia y por que nosotros somos fieles aún en lo oculto. En el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 6, eso es un versículo que muchos conocen. Y dice, mas tú, este es Jesús enseñándonos a orar, mas tú, cuando ores, entra a tu aposento o a tu cuarto y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. ¿Qué es carácter? Obedecerle a Dios aun cuando nadie nos ve. Wow. Porque una cosa es la honestidad, otra cosa es la integridad. Son dos cosas diferentes. Mis queridos amigos, la fidelidad en privado activa puertas en público. ¿Sabías eso? Julián, ¿cómo así? Lo acabamos de leer, Mateo 6:6. La fidelidad en silencio activa puertas en público. Paso número 3. Interpreta el dolor como formación, no como castigo. Te lo repito. Interpreta el dolor como formación, no como castigo. Julián, pero Dios, ¿por qué me sigue disciplinando? Por amor. Julián, es que el Señor me sigue disciplinando. Sí, porque Dios es un Dios justo. Y Dios nos perdona cuando le pedimos perdón frente a actos que nosotros hagamos que no están bien. Pero muchas veces esos actos de desobediencia tienen consecuencias. Dios nos perdona, pero debemos asumir la responsabilidad de nuestras consecuencias. Ahora, ¿qué es lo que Dios nos dice? En medio de esa espera, debemos aprender y no endurecer nuestro corazón, porque a veces podemos caer incluso en el resentimiento hacia las demás personas e incluso hacia Dios, porque pensamos que Dios no está actuando. O lo que es peor, nos victimizamos. Miren, si algo que a Dios no le gusta es que nos victimicemos. De hecho, Él dice que Él a los cobardes y a los tibios los vomita. ¡Ah! ¡Qué fuerte! Hay dos versículos que a mí me confrontan mucho. Bueno, todos, pero realmente cuando él dice que él a los tibios y a los cobardes y a los tibios los vomita. Algo que Dios detesta es a los cobardes. Y otro pasaje que dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Julián, o sea que me estás diciendo que si no tengo fe no le agrado a Dios. Exactamente. Si no tienes fe, no le agradas a Dios. Porque sin fe y sin café es imposible agradar a Dios. No, mentira, sin fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y qué es la fe? La fe es creer lo que Dios dice en su palabra. Miren lo que dice en el libro de Isaías, capítulo 46, versículo 10. Isaías, capítulo 6, versículo 46. A mí me causa ya me causa gracia ver cómo ahorita la gente está empezando en las redes sociales a hablar de frases de la Biblia y cogen un texto y le cambian el contexto o no dan profundidad. Por eso siempre investiguen las escrituras de forma responsable. Y dicen un versiculito motivacional, pero no hay raíz teológica o hermenéutica o doxológica o exegética.
para que nosotros podamos entender las escrituras. Sí, está en Isaías capítulo 46, versículo 10. Y miren lo que dice. Isaías capítulo 46, versículo 10. Dice, voy a leerlo desde el 9. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y no hay semejante a mí. Versículo 10. Dice, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Yo no se está hablando de que los tiempos de Él son perfectos, pero es en su tiempo y que Él es soberano. Mis queridos amigos, el Señor anuncia que muchas veces eso que para aquello, que para ti y para mí ya es el final, para Dios es el principio. Qué lindo. Mis queridos amigos, y si aquello que estás viviendo en este momento esperando a que Dios actúe, que Él va a actuar, todavía te está doliendo, mi invitación es que te alegres, porque Dios no ha terminado. Te lo repito, si te duele es porque Dios no ha terminado. Y eso es una gran esperanza. Mis queridos amigos, porque el dolor no significa abandono. ¿Saben qué significa el dolor? El dolor significa que Dios está trabajando en tu vida, aunque no lo veas y aunque no lo sientas, porque el llamado es a creer, no a sentir. Y eso es muy, muy poderoso. Recuerden que Dios no nos hiere para destruir, Dios nos hiere para formar. Paso número 4. Nos faltan dos. Esta me parece una locura. Ojo con lo que viene. Esto me parece una locura. Preparémonos para sostener lo que viene. Dios nos está formando para aquello que pronto, espero, y en los tiempos de Dios va a llegar a tu vida. Ojo, no quiero que este mensaje se vuelva un mensaje de prosperidad ni motivacional. No, ahora no es que la motivación sea mala en sí, pero no quiero caer en ese juego, que no está bien. Sin embargo, sí creo en algo. Dios tiene propósitos. Si tú estás respirando, es porque Dios tiene propósitos para ti y para mí. Y esa espera va a llegar un día en que va a tener fin. Por eso el Señor nos dice, prepárate para sostener lo que viene. ¿Qué nos dice el Señor? El Señor nos madura para antes de recibir. En el libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 23, para que eso sea una realidad, dice lo siguiente. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y el corazón a que se refiere la Biblia se refiere al alma. ¿Y qué hay en el alma? En el alma está el intelecto, las emociones y la voluntad. Es decir, debemos cuidar nuestros pensamientos, qué escuchamos, a quién escuchamos, porque el alma no está acá, el alma está acá. La batalla está en la mente. Por eso Cristo lo primero que dijo cuando apareció en la escena pública fue, cambien su forma de pensar. Julián no, él dijo arrepiéntanse, sí, metanoia en el griego. Cambien su forma, su manera de pensar. El rey Salomón dice, cuida tus pensamientos porque ellos controlan tu vida. Debemos cuidar nuestros pensamientos. ¿Para qué? Porque Dios nos está preparando para aquello que está pronto por llegar. Dios no es hombre, dice en su palabra que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Es decir, es imposible que Dios mienta. Y recuerda que si te está doliendo, es porque Dios está trabajando. Y esto, mis queridos amigos, es una gran esperanza. En el libro de Lucas, capítulo 16, versículo 10, dice, el que es fiel en lo muy poco, también lo es, perdón, el que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. La fidelidad, mis queridos amigos, es el proceso o es el filtro antes de la promoción. Hay que seguir siendo fieles, mis queridos amigos, aunque las cosas se pongan cada vez más duras o más oscuras. Dios no nos va a dar luchas, batallas, situaciones más allá de las que podamos soportar. No. Y hay algo que hay que entender.
Es muy curioso, y esto lo he dicho antes, es que si tuvieran la posibilidad de pasar 5 minutos con Jesús, ¡pum! Se les aparece Jesús en carne y hueso. O si tuvieran la posibilidad de recibir 5 millones de dólares, ¿qué escogerían? ¿Qué escogerían? ¿Estar con Jesús 5 minutos o 5 millones de dólares? ¿Qué escogerían? Seguramente escogerían los 5 minutos con Jesús, ¿cierto? Yo no, yo escojo los 5 millones. ¿Sí o qué, Juanpa? ¿Por qué? Porque yo tengo a Cristo en mi vida. Cuando yo oro, le oro a Dios, a Cristo, y pretender que si tengo a Cristo en carne y hueso y tenerlo en mi oración en las escrituras es diferente, estoy equivocado, porque yo a Cristo lo tengo siempre. Los 5 millones de dólares tal vez no. Me quedo con los 5 millones y aún tengo a Cristo todavía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo me mantengo fiel en esa situación, y si te está doliendo, repito, es porque Dios está actuando en tu vida, aunque no lo sientas y aunque no lo veas. Y el último paso es, actúa cuando Dios diga, es el momento. Actúa cuando Dios diga, es el momento. En el libro de Génesis, capítulo 41, ya para finalizar, Génesis capítulo 41, versículo 14, miren lo que dice. Génesis, perdón, sí, Génesis, Génesis, Génesis capítulo 41, versículo 14. Dice lo siguiente, Génesis 41, 14. Dice, voy a leerlo desde el 12. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, este era el copero, diciéndole al rey, estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Versículo 13 dice, y aconteció que como él nos lo interpretó, es decir, los sueños, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Versículo 4. Entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Versículo 15. Y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. El momento perfecto, en el lugar perfecto, con las personas perfectas, Dios va a actuar. Pero recuerden, en el tiempo de Él. José habló cuando fue llamado. Él no dudó ni postergó y tampoco se escondió. A veces nos llegan las oportunidades y caemos en falsas humildades. Ay, no, es que yo no me lo merezco. Ay, es que yo no soy suficiente. Ay, no, gracias, es que yo no soy tan bueno. No, hágale con toda. El Señor muchas veces nos abre puertas en donde debemos sacar pecho y decir, acá estoy. He esperado tanto tiempo, Señor, que considero, y en oración este es mi momento, y voy a dar lo mejor, y voy a decir esto que debo decir, y voy a hacer esto que debo hacer, aunque nadie me crea, aunque nadie me mire, aunque nadie me siga, Señor, lo voy a hacer, porque es mi momento. Es el momento en donde tú, desde los cielos, has marcado. Este es el tiempo que tú has marcado para mí, Señor. Toda esta espera que he tenido es porque estás formando, has estado formando mi carácter para este día y para esta hora. Señor, doy un paso adelante. Cuando los hermanos de David, cuando llegó el profeta a ungir al próximo rey de Israel, el papá de David trajo a todos los hermanos, altos, fornidos. Y el profeta le dijo, no, falta uno. El Señor me dice que falta uno. Ah, sí, yo tengo un hijo por ahí, él es pastor de ovejas. No, no, no. No nos vamos a sentar en la mesa hasta que tú lo traigas. David, pastoreando ovejas tanto tiempo, obedeciendo a su papá, haciendo lo que le correspondía en ese momento. No sé si a él le gustaba ser pastor de ovejas. Creería mucho que no le gustaba porque en su corazón había un corazón de rey. Sin embargo, lo obedecía lo que tenía que hacer sin quejarse. Mucho tiempo haciendo lo correcto, aunque nadie lo veía. Él y sus ovejitas. Y el Señor lo veía fiel pastoreando, fiel haciendo lo que nadie lo ve, fiel haciendo aquello tal vez de lo que muchos se avergonzaría.
Y él se mantenía hasta que un hermano, hey, David, venga hermano, que es que por aquí está el profeta. Y lo necesitan, y necesitamos comer. Arranca David, no se lo esperaba, pero el Señor ya sabía que en esa hora iba a ser ungido como rey de Israel. Cuando estaban ahí todos, preguntaron, ¿quién es David? Y salió David y dijo, yo soy David. Ah, ¿se imaginan al rey David con una falsa humildad? Tú eres David. Sí, pero yo soy el de las ovejas. Te voy a ungir como rey de Israel. No, pero mejor a mi hermano mayor. No, yo no soy suficiente. Yo me quedo con las ovejitas. Falsa humildad. Es que yo soy muy humilde, yo no tengo plata. Si David hubiera dicho eso, el profeta le hubiera respondido, no, no eres humilde, eres pobre. Que son dos cosas diferentes. La humildad bíblica es reconocer que necesitamos a Dios todos los días. ¿Qué hizo David? Sacó pecho, soy yo. Ah, tome para que lleve, te unjo como rey de Israel. ¡Pum! ¡Wow! ¿Ven? En medio de pastorear ovejas día tras día, día tras día, el Señor estaba fortaleciendo un corazón de rey. Mis queridos amigos, no hay entendido ni sabio como tú, dice el Señor. Tú estarás sobre mi casa. Muchachos, años de espera, tiempos de obediencia y todo lo cambió. Cuando llega el día, o cuando llegó el día, José habló, Dios actuó y todo cambió. Años de espera, un instante de obediencia, un giro completo del destino. El kairos de Dios responde a corazones dispuestos. Y para finalizar, Dios no retrasa promesas. Si todavía estás en proceso, es porque Él está asegurándose de que puedas sostener lo que viene. Te lo repito, Dios no retrasa promesas. Si todavía estás en proceso, es porque Él está asegurándose de que puedas sostener lo que viene. ¡Wow! ¡Qué bonito! Así que mis queridos amigos, si aún te está doliendo es porque Dios está tratando tu carácter. Y si Dios está tratando tu carácter es porque Él te tiene en su mano. Y si Dios te tiene en su mano es porque Él te ama. Y en la Biblia dice que ni la muerte, ni el cielo, ni la tierra, ni lo que está bajo de la tierra podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¡Wow! Yo no sé ustedes, pero esto nos debe traer un fresquito, consuelo. No a consuelo, consuelo, tranquilidad, esperanza de que Dios hoy está contigo y conmigo, que no me baso por emociones. Mi vida está basada en la verdad de su palabra, para que nuestra vida sea transformada conforme a su Hijo Jesús. Y que podamos entender que nosotros, que tú y yo debemos llegar en arrepentimiento, porque el mensaje de la Biblia es un mensaje de arrepentimiento. Reconocer que soy pecador, que he transgredido las leyes de Dios, que justamente yo debería ir al infierno, tú y yo. Pero de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se muera, mas tenga vida eterna. Y reconocer que ese hombre que vino hace más de 2000 años es el Hijo de Dios, que murió en la cruz por mí. Yo llego en arrepentimiento, porque el mensaje de la Biblia, el mensaje de Dios, es el mensaje de la cruz. Es saber que un hombre hace más de 2000 años, durante 3 horas, onda tras onda, onda tras onda, recibió el castigo que tú y yo merecíamos. Un castigo espiritual, un castigo físico, onda tras onda, 3 horas, 3 horas, 3 horas. Él le dice que Cristo se hizo pecado por ti y por mí. El que no cometió pecado alguno, pagó en esa cruz. Y ni tú ni yo nos va a alcanzar la eternidad para entender lo que Jesús sufrió en esas 3 horas. Nos llego delante de Él y le pido perdón al Señor. Recibo a Cristo como mi único Señor y Salvador. Y reconozco que resucitó al tercer día, que está con Dios en este momento intercediendo por ti y por mí. Para aquellos que van donde el cura a confesarse, ojo, la Biblia dice que solamente tenemos un intercesor entre Dios y los hombres, entre Dios y los hombres, que es Cristo Jesús. De hecho, hace un mes
Y pico, la Iglesia Católica reconoció públicamente que la Virgen María, digo Virgen María porque ella tuvo a Jesús de forma virginal. De ahí para adelante los hermanos de Jesús, María y José los tuvieron igualitos, como tú y yo podemos tener hijos. La Iglesia Católica reconoció, lo pueden buscar en Google, que María no es intercesora. En la Biblia dice que, repito, que solamente hay un intercesor entre Dios y los hombres y es Cristo Jesús. Que podemos reconocer que Cristo está más vivo que tú y que yo. Y que una vez yo lo recibo y me arrepiento y empiezo una relación con Él, leer su palabra en oración, el Espíritu Santo habita en ti y en mí. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía y se iba. A partir del nuevo pacto, el Espíritu Santo nunca se va a ir de nosotros. Nunca. Y empiezo a hacer relación con Dios. Y empieza esa transformación de mi vida. Por eso se llama evangelio. La palabra evangelio significa buenas noticias. Y mejores noticias que esas no existen. Y es un privilegio poderlas tener. Así que, mis queridos amigos, espero que guardemos este mensaje. Quiero invitarlos a que finalicemos en oración para que sea Dios que siga obrando en nuestras vidas y podamos seguir aprendiendo de Él. Así que, Padre, gracias por este tiempo que nos permitiste tener de compartir tu mensaje. Oro, Señor, por la vida de las personas que están conectadas, por sus familias, por sus finanzas, temas de salud, temas, Señor, sentimentales. Tú conoces lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Oro por mi vida, Padre, y oro también para que cada que me permitas compartir de tu palabra, guárdame de enseñar algo que no sea conforme a tu voluntad y sobre todo que no sea conforme a la verdad de las Escrituras. Padre, yo te bendigo, quédate con nosotros, bendícenos, Señor, en esta semana, acompáñanos, síguenos trayendo la revelación de tu palabra para que podamos conocer la magnitud, lo ancho y lo alto y lo ancho de tu amor hacia nosotros y que podamos vivir conforme a tu voluntad. Quédate con nosotros, te damos las gracias, te bendecimos y te amamos y quedamos en tu presencia, en Cristo Jesús. Amén. Chicos, les mando un abrazo, cuídense mucho.